¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estamos de nuevo una semana más, ya sabéis, en Aquí hay Cantera, el programa por y para la cantera del fútbol sala y de todos los deportes que tengan que ver con algún balón o pelota, porque aunque nos centremos casi siempre más en el fútbol, pues también atendemos peticiones de otros deportes y tenemos que empezar, antes de nada, ya felicitando a las selecciones gallegas de fútbol, porque acaban de conseguir el ascenso a Primera División en el Campeonato de España. Sumaron 2 victorias contra La Rioja a lograr su objetivo y estas 2 victorias, junto con los resultados obtenidos en la primera jornada contra Canarias en la primera fase disputada aquí en Pontevedra Ampollo, le permiten a nuestro equipo competir en la élite la próxima temporada. Así que esto nos gusta muchísimo. Enhorabuena para las selecciones y también enhorabuena para el Nieto Club de Fútbol y para el Bembrive Fútbol Sala, que van a ser los 2 equipos de fútbol y de fútbol sala que han sido propuestos y van a ser nombrados vigueses distinguidos. Así que enhorabuena para estos 2 conjuntos y ya nos tenemos que meter en harina y después en la segunda parte, en nuestra tertulia con balón, hablaremos con Gabriel Román del San Roque Casablanca. ¿Qué tal, Gabriel? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, hablaremos de fútbol, de cantera, de niños y de todo lo que tiene que ver con este mundo que tanto nos gusta, ¿no? Porque nos gusta el fútbol. Sí, cierto. A todos nos gusta. Desde luego que sí. Bueno, Jesús Crespo de La Rioja, bienvenido. ¿Qué tal? Muy bien. Hablaremos también, igual que con Gabriel, pues de cómo va la temporada para el La Rioja en general y hablaremos también del fútbol que tanto nos gusta, el fútbol de base, ¿eh? Por supuesto que hay mucho que hablar. Hay mucho que hablar y encima nos gusta hablar de eso. Por supuesto, por supuesto. Claro que sí. Y bueno, y Toni Lago ya un clásico que ya no es la primera vez que viene, jugador, entrenador en el Nieto. Oye, enhorabuena, ya que te tengo aquí, que eres del Nieto, enhorabuena por ese vigués distinguido que le van a dar al club, ¿eh? Por supuesto, muchísimas gracias por invitarme de nuevo, Antonio. Bueno, vigués distinguido y 90 años que cumple el club, un Claro, orgullo, es que un orgullo. son años, ¿eh? Son años, la verdad que sí. Son años, claro que sí. Bueno, pues hablaremos después en la tertulia de todo esto y, como digo siempre, mucho más, pero ahora lo que queréis ver es los partidos y los goles y veros vosotros mismos, los que estabais ahí en los campos. Así que vámonos ya con el día después. Toyota Breogán patrocina esta sección. Arrancamos el repaso semanal en Aquí hay Cantera, la categoría Benjamín, segunda Futgal, grupo 6, en el campo Penedo Tamó. Allí tenía lugar el partido entre el Matamá B y el Pereiro C, primero y cuarto respectivamente. Se veían las caras en un buen partido, no exento de lluvia como es habitual en las últimas semanas. Después de un buen encuentro, como decíamos, en el que ya aparecía buen fútbol con buenas jugadas por parte de los jóvenes jugadores, se llevaría el partido el Pereiro C por la diferencia de un gol. Continuamos en categoría Benjamín, ahora desde el campo de Parada en Chapela. Allí el Chapela recibía al Coia A. El Chapela, 15º en la tabla clasificatoria, se enfrentaba a un Coia que llegaba tercero en la tabla. A pesar de la diferencia clasificatoria, los 2 conjuntos ofrecieron un buen juego con mucha intensidad para ser la categoría Benjamín. Juego intenso con bastante movimiento de balón, lo que originaría goles, en esta ocasión en mayor número del lado de los de casa, que se llevaría el partido y por consiguiente los puntos en juego. Seguimos en la categoría Benjamín, ahora desde el campo de Abouza, en un partido entre el Cristo da Victoria y el Val Miñor Nigrán. Los miñoranos llegaban a Coia con 41 puntos, mientras que los del Cristo de la Victoria tenían 25. De esta forma arrancaba un partido con intensa presión y buen juego, lo que a posteriori originaría ocasiones y goles. Después de unos intensos minutos de partido se llevarían los puntos en juego los de casa por la diferencia goleadora. Terminamos el repaso de categoría Benjamín en el Monte de Amina en un partido entre el Castrelos C y el Pontareas C. Los de Castrelos, 13º, se recibían a los de Pontareas, segundos en la tabla clasificatoria. Bastante diferencia de puntos entre los 2 equipos y, a juzgar por lo visto, fue un partido bastante homogéneo sobre ese terreno de juego en los primeros minutos. Pero a medida que el reloj corría, los de Ocondado nos enseñaban por qué están segundos en la tabla y se hacían con el partido y por ende con los puntos
puntos en juego, al ser más efectivos de cara a portería. Arrancamos el repaso a categoría Levín, segunda Futgal, en el campo de Axunqueira, en Comesaña. Ahí el Areosa recibía al Montecastelo B. Dos equipos tan solo separados por un puesto en la tabla, lo que hacía presagiar y se notaba un ambiente de derbi total en el campo. Los dos querían puntuar y abría líneas en Axunqueira creando ocasiones y goles. Precisamente por mayor número de goles se llevaría el partido el Areosa, que metía en la mochila unos puntos importantes a esta altura de la liga. Continuamos en categoría Levín, segunda Futgal, grupo 7, con un partido entre el Porriño Industrial y el Rápido de Bouzas E. Los de casa tan solo con 3 puntos. En su casillero recibían a los aurinegros, que llegaban con 9 y con ganas de seguir subiendo puestos en la tabla clasificatoria. Como venimos comentando en anteriores jornadas, en la categoría Levín ya se ve un buen nivel de fútbol, base bastante importante, y ya se percibe la calidad de algunos jugadores en esta última categoría antes de dar el salto a fútbol 11. Partido interesante con presión y buenas ocasiones que originaron goles. Al final del partido los puntos irían a parar al casillero de los aurinegros después de una clara diferencia goleadora. Más categoría Levín, segunda Futgal. Ahora desde el Monte de Amina en un partido entre Castrelos A y el Castro British School. Los de casa, cuartos de la tabla clasificatoria, se enfrentaban a los jugadores del Castro British School, que llegaba 15º al Monte de Amina. Partido intenso, con mucha presión y subidas constantes al área rival, lo que creaba huecos en el campo con un juego muy fluido. Al final se llevaría el partido y los puntos en juego el Castrelos, que en efectividad a gol no daba opciones a sus rivales. El último partido de categoría Levín esta semana en Aquí hay Cantera nos lleva de nuevo al campo de Axunqueira, en Comesaña, en un encuentro entre el Areosa y el Mos. Los de casa con 28 puntos en su casillero recibían a un pletórico Mos que traía a la mochila nada más y nada menos que 45 puntos. Con estos números se esperaba mucha intensidad en el juego y sobre todo ver buen fútbol sobre el césped de Axunqueira. Y no defraudaron ninguno de los dos equipos, ya que nos ofrecieron buen juego y buen fútbol además de goles. En esta ocasión los goles los pusieron en igual número y de esta manera empate y reparto de puntos. Nos vamos ahora al campo de Asrelfas, en Sárdoma, porque allí se disputaba el partido entre Moledo B y Atios B de Infantil Tercera Futgal. Los dos conjuntos llegaban empatados a puntos y todo parecía indicar que nos ofrecerían un buen fútbol. En el cambio de Alevín a Infantil, es decir, de fútbol 8 a fútbol 11, ya se nota que a estos jóvenes jugadores les crece el campo. El cambio es importante y las jugadas a veces se quedan cortas y en el camino, pero aún así ahora ya en la segunda vuelta se ven más aclimatados y ofrecen un buen espectáculo de fútbol. Al final de la contienda en Asrelfas, los puntos se los llevaría el Atios por la diferencia goleadora de los de Oporriño. Más infantil ahora, primera Futgal desde el campo de Cotogrande en un partido entre el Santa Marina B y el Escolas Deportivas Denis Suárez. Los de casa con 35 puntos en su casillero recibían a un Denis Suárez que llegaba a Cabral con 16 puntos. A pesar de la diferencia clasificatoria, se vivía un partido muy intenso con buenas jugadas y buenas ocasiones, además de buenos goles. Al final de la contienda se llevaría el partido y los puntos en juego el Santa Marina. Nos vamos ahora al Paíño de Navia para disfrutar de un partido entre el Alerta y el Rápido de Bouzas de Infantil Primera Futgal. Aquí sí que era un derbi en toda regla, ya que los aurinegros del Rápido llegaban terceros con 38 puntos, mientras que los del Alerta estaban segundos con 39. Vaya números que presentaban los dos equipos en Navia en un partido que tuvo de todo, pero sobre todo buen fútbol, muy intenso, con un juego muy colocado, balones al pie e incluso un penalti errado. Al final de la contienda se llevaba el partido y los puntos el Bouzas. Nos vamos ahora a Madroa, a un partido de categoría cadete, tercera Futgal, entre el Candeán B y el Mos B, 13º y 10º respectivamente, que se enfrentaban en el campo José Costas da Madroa con ganas de seguir escalando puestos en la tabla clasificatoria. Y no defraudaron ninguno de los dos conjuntos, tanto en intensidad como en subidas constantes de área a área, que hacía un encuentro muy interesante de ver, ya que además se veía un juego muy técnico. Después de unos intensos minutos de juego se llevaría el partido el Candeán. Más categoría cadete, tercera Futgal en Aquí hay Cantera. Ahora desde el campo de Agándara, en Baladares, donde se enfrentarán el Baladares B y el Pereiro C. Los de casa, líderes en la clasificación, esperaban a un Pereiro que era
11, pero sin ningún tipo de complejo sobre el césped. Se ponía a rodar el balón y ya se intuía que iba a ser un partido muy disputado e intenso, ya que en esta categoría de cadetes cada vez se denota más la calidad individual de algún jugador. La presión era constante, con subidas y bajadas al área rival. El Valadares tenía la caña pescando y de una duda en el área sacaba Petróleo y gol. Al final del partido se llevarían los puntos el Valadares, que con esta victoria se asienta más en el liderato. Más cadete de tercera Futgal, ahora desde el campo de Parada, en un partido que enfrentaba al Chapela B y al Colegio Hogar B. Los colegiales del Hogar llegaban segundos, mientras que los jugadores chapeleiros eran sextos en la tabla clasificatoria. Nos esperaban unos minutos por delante de juego con buen fútbol y sobre todo con mucha presión por parte de los dos equipos, que no daban nunca un balón por perdido y luchaban hasta el final. A pesar de la diferencia en la tabla, los de Chapela aguantaron bien el tipo, aunque al final el resultado fue muy favorable al Colegio Hogar, que se llevaría el partido y los puntos. Nos vamos ahora al campo federativo de Coia para disfrutar de un partido de cadete tercera Futgal en un encuentro en el que se enfrentaban el ED Vigo 2015 y el Casablanca B. Dos equipos que habitualmente entrenan y juegan en este campo. Los del Casablanca, primeros en la tabla clasificatoria, llegaban al federativo con ganas de afianzarse más en el liderato, mientras que los jugadores del ED Vigo necesitaban puntuar para seguir escalando posiciones. Con estos números, la presión era máxima sobre el césped en Coia y, fruto de esa presión e intensidad, llegaron al final del encuentro al empate, reparto de puntos. Pues ya veis qué montón de goles, de jugadas y de saber estar donde hay que estar, porque lo estábamos comentando ahora aquí, que no solamente es muchas veces marcar el gol y salir atacando, a veces tener visión y esperar también vale. Vámonos ya con el partido de la jornada, partido en Fragoselo entre el Coruxo y el Chapela de Infantil. Turno ahora en Aquí hay cantera para el partido de la jornada. En esta ocasión nos vamos a la categoría infantil, primera Futgal, un encuentro que se disputaba en el campo de Fragoselo entre el Coruxo B y el Chapela. Los de casa, 15º en la tabla clasificatoria y 6 puntos, recibían a un Chapela que llegaba 13º en la tabla con 12 puntos. El Coruxo salía con Diego Rodríguez bajo palos, Jandro Soler, Juan Gilo, David Forbes, Pablo López, Enol García, Leo Puente, Peleteiro, André Pereira, Martín Revelo y Asier Martins. Por su parte, los de Parada llegaban a Fragoselo con Adrián Rojo en la portería, Cesario Castro, Enzo Matisse, Nico Aira, Luca Yago, André Blanco, Fran Bello, Breo Lago, Antonio Martínez, Rubén Seijo y Juan Morales. Arbitraba el encuentro Sergiu Ilie Ulerich. Comenzaba a rodar el balón en Fragoselo por medio del Coruxo, que ya movía rápido hacia el campo de Chapela, que pronto se hacía con el control de la bola y montaba una contra. Joaquín Carmona y Diego Ballesteros, los entrenadores, dibujaron un esquema haciendo un juego muy homogéneo pero sin mucha intensidad. Los acercamientos a puerta eran muy tímidos de momento, como esta llegada del Chapela. Los minutos pasaban en Fragoselo y parece que la tónica del partido iba a ser muy conservadora, al menos de momento. Ya casi mediada la primera parte, los dos conjuntos se iban enchufando un poco más y creaban ocasiones en las dos áreas propiciadas por ambos equipos. El partido seguía encarando el final de la primera parte bastante monótono y apagado, sin goles, tan solo alguna ocasión aislada a balón parado y alguna jugada aislada, pero como decíamos, el gol se resistía en Fragoselo. Así, con este resultado de 0-0 en el marcador, llegaríamos al descanso de un partido que hasta el momento había tenido buenos controles de balón y buen fútbol. Eso sí, muy conservador. El planteamiento de juego de los dos técnicos había sido impecable en ese aspecto, dejando sus respectivas porterías a cero. Arrancaba la segunda mitad poniendo el balón en juego los chapeleiros y rápido se creaban circulaciones de balón de un campo a otro. Parecía que la orden desde el banquillo era más presión e intensidad, o al menos es lo que se intuía al ver el juego en los primeros compases de la segunda mitad.
Casi ya con la primera mitad de la segunda parte consumida, el juego empezaba a sentarse de nuevo en la conservación y en aguantar un resultado que parecía inamovible, con buen juego y control de balón por parte de los dos conjuntos, creando alguna ocasión adicional aislada. En esto del fútbol, hasta que pita el árbitro hay vida y casi al final del encuentro, con pocos minutos por delante, el Coruxo refrendaba este dicho: la mejor ocasión del partido, eso sí, sin consecuencias para el marcador, que estaba claro que no quería moverse. La grada animaba a los suyos, pero ni con esas las tablas ya eran un resultado óptimo para los dos conjuntos, que en esos últimos minutos firmarían los dos banquillos a falta de 5 para el final. Y así era. Sergiu Iliey, colegiado del partido, pitaba al final en Fragoselo con empate a 0 y reparto de puntos. Bueno, partido intenso pero sin goles. Sí, yo creo que fuimos bastante superiores, pero no se dieron los goles. Pero hubo fútbol. Hubo fútbol, pero también muy conservador, ¿no? Estabais bastante cerrados y ahora al final, los últimos 10 minutos fueron los más intensos. Sí, bueno, queríamos aguantar el resultado, pero también nos volvimos un poco locos al final para conseguir ganar, pero no se pudo. Bueno, aún quedan partidos para seguir sumando puntos y escalando la tabla, ¿no? Sí, quedan partidos aunque se pueden ganar y a ver si salimos de esa zona del descenso. Bueno, peleaste hasta el último minuto, pero no hubo gol, ¿eh? Sí, era lo que queríamos, era meter gol, pero no se dio. Fue todo un partido, sobre todo muy controlado, controlando jugadas y sobre todo parando los envites del rival. Sí, es lo que trabajamos durante toda la semana, era intentar ganar este partido, pero no se pudo. Bueno, queda todavía temporada y hay que conseguir salir de esa zona de descenso. Sí, yo creo que podemos salir de esa zona siguiendo trabajando y peleando. Bueno, buen fútbol, buen juego, pero no hubo gol. Sí, no hubo gol, la verdad que en la primera parte salimos bastante poco intensos y en la segunda ya despertamos y tuvimos más ocasiones, la verdad. Bueno, el Coruxo es un equipo que se replegaba mucho y cuando hacíais la contra os tapaba muy bien. Sí, la verdad que estaban muy bien cerrados y nos cerraron bien los pases y no conseguimos encontrar el gol. Bueno, estáis en una situación ahí en la tabla un poco cómoda, pero hay que seguir escalando posiciones, ¿no? Sí, hay que seguir escalando posiciones y hay que ganar más partidos y seguir trabajando y hay que mejorar más. Bueno, partido con buen juego, buen fútbol y con ataque, aunque la primera parte quizás fuera muy tímida, ¿no?, en el ataque. Sí, la verdad, hemos tenido ocasiones, pocas, pero hemos intentado cumplir el objetivo, que era ganar, y no se ha podido. Pero bueno, al final, en la segunda parte, ya casi los últimos 10 minutos, ahí fue cuando realmente empezasteis a apretar y no hubo goles y no hubo puntos por poco. Hemos atacado más intensamente la segunda parte. Bueno, y ahora que a seguir trabajando porque hay que seguir escalando posiciones. Sí, estamos en una posición estable, pero tenemos que subir un poco más. De todas maneras, un punto siempre es bueno llevarlo para casa. Sí, mejor eso que nada. Bueno, pues ya veis, el primer partido de la jornada que hacemos en 3 temporadas que no hubo gol, empate a 0. Pero bueno, al final nos lo hemos pasado bien y ya veis, los jugadores al final se van con un punto cada equipo y esto es así. Así es el fútbol. Vámonos ya con la mejor jugada. Y la mejor jugada, partido Castrelos-Castro British School, mucha presión y subidas constantes al área rival, lo que creaba huecos en el campo con un juego muy fluido y buenas jugadas como esta que desde un saque de banda, como la trabaja el capi del Castrelos, Brais González, y da el pase de gol a su equipo. Vámonos ya con el gol de la semana.
Partido Valladares-Pereiró desde el campo de Agándara en Valladares, donde se enfrentaba el Valladares B y el Pereiró C. Mejor gol de la jornada, no por espectacularidad, sino por la ejecución, por la visión de juego y el saber estar en su sitio. Aritz Salgueiro aprovechó la ocasión y marcó gol. Vámonos ahora con el mejor jugador. Categoría Benjamín, en Chapela recibía Alcoya, mucha intensidad para ser en esta categoría, juego intenso con bastante movimiento de balón, lo que originaría goles muy bien ejecutados, y estos goles, y por su trabajo en el campo, le vamos a dar al mejor jugador, a Kenny Alan Young, es el mejor jugador de la semana. Y turno ahora para el rookie semanal. Partido Coruxo-Chapela. En el partido de la jornada, como decimos, en el campo de Fragoselo, entre el Coruxo y el Chapela, un partido que tenía buenos controles de balón y buen fútbol. Y David Forbes Medina, uno de los que más presión e intensidad metía, con incursiones y participando en muchas jugadas. Para nosotros, el rookie de la semana. Y después de tantos goles y tantos premios repartidos, vamos a hacer un parón para la publicidad y volvemos en minuto y medio. Descubre la nueva modalidad urbana según Peugeot, una amplia gama de scooters. Pásate a probar nuestras novedades. No pierdas tiempo y disfruta con nuestra Tweed, la Django, la Metrópolis y la revolución del scooter, el XP400. Te están esperando en Anca. Pásate por calle Seara 62. Vigo, Anca, tu concesionario Peugeot Motorcycles. Pues ya estamos de vuelta en Aquí hay Cantera, ya sabéis, el programa por y para la cantera, y no me quiero enrollar mucho más porque tenemos mucha tela que cortar en la tertulia con balón, así que vamos a ello. Y una tertulia con balón con protagonistas que ya os presentaba en la primera parte, y ya vamos rápidamente con Gabriel Román del San Roque Casablanca. De nuevo, ¿qué tal, Gabriel? Bien. Oye, bueno, primero cuéntanos, ¿qué equipo estás llevando en el Casablanca? Estoy llevando el Alevín A del Casablanca y estamos ahora metidos en la fase de ascenso. La verdad que es pues un grupo que al principio pensábamos que no podíamos ahí estar compitiendo lo que es en la fase de ascenso, pero estamos mejorando muchísimo y estamos ahí metidos a mitad de tabla. Le ganamos a un buen equipo este fin de semana, el Erizana, y ahí estamos metidos. Con trabajo todo se puede, Gabriel, ¿no? Sí. Sobre todo trabajo, y yo creo que poniéndole ganas. Exacto. Los niños se comprometen mucho, la verdad, son trabajadores, es un grupo muy bueno, muy amigable entre ellos, y todo el trabajo que yo llevo cada semana, pues lo llevo adelante gracias a eso. Y después se ven en el campo los frutos. Exacto. Eso es bueno, muy bueno. Jesús Crespo, de La Hola, Rioja, ¿qué tal? Bueno, cuéntame un poco, ¿qué equipo llevas, qué haces? Pues también el Alevín A, y igual que Gabri también, pues todos los niños muy comprometidos. Y este año, pues la verdad que primera hay mucha igualdad entre todos los equipos, es muy difícil ganar un
un partido esta temporada. Es que los alevines están muy preparados ya. Sí, se nota mucho, pero aparte este año yo creo que más que otros años hay mucha igualdad, mucha. Está el puesto número 12, estamos todos muy juntos, salvando los 3 primeros que están un poquito distanciados, el resto ganas un partido, estás cuarto y lo pierdes y estás décimo, o sea, estamos... Creo que así una liga muy bonita. De golpe, un partido que mueve 5 posiciones. Estamos todos, y al final es lo bonito también. Claro, sí, la competitividad. Lo bonito es competir. Ganar, perder, pues bueno, es algo que tiene que pasar, es que al pero final esa competir, competición barra formación, que es lo que hacéis los que estáis ahí con ese fútbol 8, ¿no? Es muy importante también que después los jugadores sepan gestionar, ¿no? Eso, porque claro, los chavales de repente están ahí, cuartos en la tabla, palman un partido, se ponen novenos, lo tienen que gestionar también en la cabecilla. Y lo bonito, y es una fase del aprendizaje, saber gestionar, como tú dices, gestionar un poquito, pues esos altibajos y mirarte arriba, mirarte abajo y salir a competir, porque sabes que si pierdes ya vienes abajo, entonces, bueno, pues es una parte del aprendizaje. Claro, es que Alevín, claro, los de Benjamín, Tony, que llevas Benjamín, Tony Lago del Nieto, lleva Benjamín, claro, los entrenadores de Benjamín ya os mandan a los chavales ya muy aleccionados. ¿Cómo te va a ti tu equipo? Nada, estamos ahí con el Benjamín A, que estoy echándole una mano allí a un colega. Y nada, muy bien, la verdad, estamos ahí, al final nos acabamos metiendo en la fase de ascenso, un equipiño casi todo... A todos ahí metidos, apunté bien esta semana. Sí. Estamos ahí metidos en la fase de ascenso, es una fase de ascenso de bastante nivel, bastante complicada, la verdad, y nosotros con nuestros chavalitos de primer año casi todos, pues compitiendo, sacando algún partido, algún empate, pero bueno, haciendo lo que se puede y compitiendo y divirtiéndonos. Bueno, y tú aparte eres jugador. En el juvenil. En el juvenil. ¿Cómo te va? Porque tú estás ahí barajando A y B, sí, bueno, depende del fin de semana, vamos vas un poco donde hace falta, ¿no? Sí, siempre echando una mano, intentando arrimar el hombro y nada. Pues el juvenil A está ahí luchando por el ascenso, que la verdad que mis compañeros están haciendo un esfuerzo titánico y muy comprometidos. Y en el B nada, pues también un poco más disfrutando y tratando de competir, como siempre basándonos en la competición y tratando de competir. Bueno, Jesús, mira, a mí me gusta traer muchas veces ya a entrenadores de más, vamos a decir, de más años, de más carácter, pero me gusta traer a entrenadores así, ¿no? Que todavía están jugando, y en casi todos los clubes los tenéis, y ya están haciéndose cargo o de segundo entrenador, o en muchos casos de primero, de los pequeñitos, ¿no? Sí. Y eso creo que también... yo se lo comentaba, por ejemplo, al compañero que tengo con el pre-Benjamín, que normalmente a los entrenadores que se les suele dar menos importancia son a los pre-Benjamines y realmente son los más difíciles de empezar a formar y de trabajar con ellos porque requieren mucha atención y son los menos valorados. Y la gente joven que empieza, sobre todo con pre-Benjamines, Benjamín B, son yo creo que los que más hay que valorar. Claro. ¿Cómo lo ves? Yo estoy totalmente de acuerdo, porque ahí es cuando empiezan ya a saber posicionarse los niños. De hecho, yo, como hacía cuando era con los pre-benjamines, los ponía con chinos, les decía, mira, esta posición es la tuya, de aquí no puedes venir, más o menos para situarlos en el campo, y eso es la base de formación, ¿vale? Esa es la base de formación que tenemos que hacer con los niños, que es muy complicado. Claro. Al principio van todos al pelotón, no saben jugar... Claro, porque un alevín más o menos va haciendo caso. Sí, van haciendo pero un pre-benjamín va a la pelota y van los 5 para allí. Exacto. Entonces, claro, después ya Benjamín van corrigiendo, pero al final el portero se pone así, el otro... A mí me encanta ir a esos partidos porque... Te echas unas risas. No, es más, a veces aquí en el programa esos premios de rookie, de tal, se lo damos así a esos... Hace poco se lo dimos a un portero que ya estaba todo preparado para empezar, el chaval estaba así, de repente echó las manos a la cabeza y fue a buscar los guantes que los tenía al lado del poste de la portería. Bueno, se puso a poner los guantes y tal, o sea, a un ritmo diferente, pero es que tienen que aprender, ¿no? Sí, es lo bonito del deporte también muchas veces, ¿no? Claro, claro. A estas edades lo único que tienen que hacer es pasárselo bien, e ir aprendiendo poco a poco. Claro que sí, es que es un poco lo que hay que hacer. Bueno,
Voy a meter un vídeo ahora porque justo, después continuamos hablando, justo hace una semana se cumplía el primer año de mandato de Prieto pues en la cabeza de la Federación Galega de Fútbol y, bueno, hizo unas declaraciones y vamos a verlas. Hoxe 30 de xaneiro cumpro un ano nesta gran responsabilidade que é presidir a Real Federación Galega de Fútbol e por iso quero aproveitar para dar as gracias a todos os estamentos que forman parte da nosa federación. O gran legado que nos deixou o anterior presidente Rafael Louzán estamos traballando para cuidalo e sobre todo con unha perspectiva de futuro con tamén novos proxectos xunto co equipo directivo que me acompaña. Podemos presumir de que temos unha federación cercana, moderna, moi ben estruturada, en constante crecemento e, sobre todo, preocupada por todos aqueles problemas que teñen os nosos clubes galegos. Queremos trasladar o noso compromiso de manter o apoio aos nosos clubes, dando continuidade á línea de axudas que xa temos na actualidade, e co obxectivo de poder incrementala con fondos propios da Federación. Vamos a seguir traballando en obxectivos que para nós son prioritarios. A igualdade, a inclusión, a formación, o fair play, a estabilidade dos nosos modelos de competición e manter o nivel das nosas seleccións entre as mellores de España. En definitiva, que todos e todas vos sintades orgullosos e orgullosas de formar parte da gran familia do fútbol galego. Bueno, pues enhorabuena, presidente. Yo creo que somos la envidia en cuanto a federación, pero la federación al final hacen los clubs, ¿no? Los jugadores, hasta la última licencia. Y aquí en Vigo tenemos entre fútbol sala y fútbol casi 24.000 licencias. Yo creo que somos una de las zonas un poquito envidiadas del panorama por ahí fuera. ¿Cómo lo veis esto? Y la verdad es que sí, es que yo creo que esta zona, la zona sur, pues es una zona que se mira calidad, se mira calidad y yo creo que hay que seguir trabajando un poquito pues, por mantener esa calidad. ¿Cómo lo ves, Tony? Yo pienso que esta zona, como comenta él, hay mucha calidad, porque bueno, al final te pones a ver y que si el Gabri Veiga salía de uno de aquí, de Santa Marina, que si Méndez, el Brais Méndez, que bueno, si no sé qué, y al final te pones a ver en la liga y son todos de aquí. Son todos de aquí, uno que para el PSG, otro que para Arabia, no sé qué, y al final los gallegos pues andamos por el mundo. Importamos, ¿no? No exportamos, exportamos. Cierto. ¿Cómo lo ves tú? Yo lo veo igual. La verdad que la cantera viguesa, yo pienso, a mi forma de ver, en Galicia de las mejores que tenemos. Bueno, eso en cuanto a materia prima, pero claro, sí. Después vamos a hablar de los clubes. Casablanca, ¿cuántos años? Se fundó en 1931. Vale. Imagínate. 1931, Areosa. Sí. Acabamos este año 76 años. 90 Nietos. Años. 90 años de historia. 90 años, claro, o sea, 90, 76 y 100. Sí, casi. Casi 100 años. Eso también yo creo que es la mejor carta de presentación, ¿no? Sí, y que después vengan generaciones detrás, porque, hombre, vosotros sois jóvenes, pero ya viene ahí otra generación y otra, y esto, y claro, los que han pasado antes. Y el problema es que los que han pasado en mucha calidad, mucha gente buena, que no tuvieron la oportunidad de darle salida, porque no había los medios que hay hoy para dar esa imagen y poder salir un poquito más. Entonces es la gran pena de la gente de todos estos clubes con tantos años atrás. Pienso claro. Que de tener un poquito más de escaparate hubiesen salido muchos jugadores muy buenos también. Claro, pero es que eso es lo que, como dice el otro, ahora ainda aquí hay cantera, ¿no? Entonces, de la manera que podemos humildemente, aún van saliendo perlas por ahí, ¿no? Sí, en la televisión y se van viendo y tal, pero claro, el deporte de base, en este caso el fútbol, también necesita un poco ese apoyo, ¿no? De que salga un poquito más, en esos periódicos que antes salía un día a la semana un especial en el medio.
que salían pues esos equipos pequeños a veces y 4 reportajes, 4 cosillas, también le hace falta. Ahora, gracias a programas como este, pues todo tiene mucha más visibilidad. Claro, es que eso es fundamental también, porque, hombre, los jugadores les gusta verse y no solo en el vídeo que hace su papá en el teléfono, que está muy bien, ¿eh? Los vídeos de los papás son geniales, ¿eh? Pero claro, hace falta también ese... Dar más visibilidad. Dar más visibilidad. Es lo que le comento. Y después, hombre, estos clubs, por ejemplo, ahora a vosotros que os den Vigués distinguido, pues hombre, es algo son detalles que van sumando al final. Son detalles que van sumando, ¿no? Porque claro, 100 años, 90, o sea, 70 y pico, 90, claro. Son años, son años. Son años. Y ahora que hablamos de esto, no voy a hacer un breve inciso porque la pasada semana fallecía el presidente del Louredo, de Mos, que estuvo de principio a final del Louredo. Y la próxima semana estaremos aquí con alguien de su familia para que nos cuente cómo vivió ese hombre, que nos dejó la pasada semana, cómo vivía el Louredo, ese sentimiento, y que estuvo desde el principio hasta que desapareció el Louredo. Fue el que estuvo. Entonces la semana que viene, de momento le mandamos un cariñoso saludo a toda la familia y a los ex compañeros del Louredo, que bueno, al parecer yo no lo sabía, me enteré poquito antes de entrar aquí de este tema y no me da tiempo a prepararlo, pero para la semana lo vamos a preparar porque a gente que estuvo y hay que recordarla también. Y reconocerla porque normalmente los presidentes de casi todos los equipos antiguamente había que hacerle un monumento porque iban con el coche lleno de niños, marcaban los campos de tierra, bueno, hacía lo que no estaba escrito. Entonces, en definitiva, toda la gente antiguamente que se dedicaba al tema de fútbol habría que hacerle un monumento. Claro. Bueno, ¿y qué vas a decir? Porque es lo que hace falta a día de hoy. Gente que de verdad ame el deporte y que de verdad necesite la necesidad de tener el fútbol aquí y tenerlo dentro. Porque antes, por lo que él decía, tenía menos visibilidad porque todo el mundo quería jugar al fútbol. Ahora parece que hay niños hasta que hay que obligarlos. Y a mí, desde pequeñito, siempre ha sido una necesidad el fútbol. Yo sin el fútbol no sería capaz de vivir, vamos. Porque eso os quería preguntar. Todavía hay padres que dicen, bueno, vas a jugar al fútbol y te llevan al niño allí al nieto y aquí te queda hasta hora y media de entrenamiento y el chaval se quiere marchar. También es trabajo nuestro, que se quiera quedar. Claro, hay que ganarlo, ¿no? Que se note que es como estar con una pequeña familia, que es un momento de desconexión, de dejar los estudios, aunque bueno, esas edades no tengan mucho que estudiar. Pero el tener su propio momento, su propio lugar, su momento de desconectar es muy importante. Los padres que castigan con no ir al entrenamiento, castígale con la consola, que para eso ya tendrá tiempo de jugar. Claro, ¿no? No le quites su momento de deporte. Ya lo sea, ya aunque no sea fútbol, cualquier tipo de deporte, castigar a un niño con el deporte, o sea, el deporte... Y ya no es castigar. Vamos a hablar de otro tema que ahora nos coge de cerca en un mes. Exámenes. Sí. Cuando vienen exámenes, yo sé que los entrenadores os volvéis locos porque los niños nos vienen a entrenar, algunos, aunque están, nos vienen a jugar, y digo yo, vamos a ver, ¿vosotros no creéis, igual que creo yo, que si el niño está estudiando por la tarde y lo llevan allí al Federativo, lo llevan a Xunqueira a entrenar, esa hora y media el niño no despeja y después puede seguir estudiando, Yo pienso que sí. que estar ahí metido todo el día? Yo pienso que sí, que es la forma de que ellos se desconcentren, no solo en los estudios, se concentren en lo que es en el deporte. Yo pienso que es la base de los niños, o sea, que hagan deporte. Claro, ¿por qué? En ese aspecto, yo creo que los padres deberían de, se llama organización, es decir, enseñar al niño que hay un tiempo para estudiar, un tiempo para entrenar y da tiempo, un poquito de tiempo para todo. Yo, por ejemplo, entiendo que hay niños, bueno, pues que les cuesta más alguna materia, van un poquito a remolque y yo en eso tampoco, primero son los estudios, lógicamente,
tampoco, como sé que a todos les gusta el fútbol y no hay nadie que se escaquee y que están deseando ir a entrenar, pues el que un día pues no va a entrenar tampoco pasa nada. Pero esa hora y media, yo creo que te liberas, porque Sí, nos pasa a sí, los sí, mayores. sí, sí. O sea, Sí. yo hay momentos que estás pum, 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 y, coño, sales ahí a la Alameda, te sientas un ratito en el banco o te tomas una Coca-Cola y limpias un poco Ya y entras de otra sigues, manera. porque si no, Es como dice el mejor, otro, es rompes. mejor que les quiten la consola que no el deporte. Y al final esa hora y Eso, que media... las consolas no nos patrocinan. Leña las consolas. Eso sí, que le Esa quiten la hora y consola, media. pero el deporte, eso es fundamental. Claro, yo creo que sí. ¿no? Esa hora y media, al fin de cuentas, la van a gastar en casa seguro, porque te digo yo que no van a estar esa hora y media estudiando. Claro. Al final es preferible que salgan. Tony que ya lo disfruten. dice por experiencia, le coge más cerca, lo hemos pillado, Claro, lo hemos claro. pillado. Sí, ya. Yo Yo, para los como estudios en mi nunca fui época no bueno. había consolas, no tengo ese problema, él sí. Ya. Yo para los estudios nunca fui tal, siempre necesitaba un poquito más, pero mi padre nunca me privó de ir a estudiar, me decía, después vienes y le das, a estudiar, a estudiar, a estudiar, pero vete. Porque Claro, hay que liberar un poco, ¿no? Sí, porque tú al final, si estás ya en tema estudios, tal, es que no te vas a poner esa hora y media a estudiar ni de coña. Ya. Sí que es verdad que lo que comenta él, los estudios son lo primero y es muy importante. En todos los clubes de alto rendimiento les exigen notas, pero que a fin de cuentas, una hora y media para desconectar, sí que hay exámenes más complicados y demás, que se entiende, pero al fin de cuentas tienen que disfrutar del deporte, que es parte de su vida también. Más que disfrutar, aprender a organizar el tiempo para que te dé Sí, tiempo. yo creo que hay que hacer esquemas del tiempo. Porque yo creo que debe haber un tiempo para todo, ¿no? Para quedar con los amigos, para estudiar, para jugar, para ver la televisión. Con organización hay tiempo O para sea, todo. los lunes a las 8:05 aquí hay cantera. Los martes a las 10 aquí hay cantera. Y antes estudiamos, tenemos tiempo para todo. Porque es que si no, yo creo que hay que organizar un poco. Y yo creo que los padres ya también poco a poco se van, vamos a ver, mentalizando, ¿no? De que hay que al final un poquito ir metiendo a los niños también haciendo cosas que les gusta a los niños. Yo como imposición no lo acabo de ver. Ya. Hay gente que le cuesta educar a los niños, pienso yo, que estamos en una base de que somos así, somos un cuadradito, y si no nos chocamos entre esas cuatro paredes todo el rato. Claro. Hay que ser más abiertos, hay que coger y decirle al chaval, organízate, tú organízate. Si no me das los resultados en los exámenes, ahí cortamos por otra parte. Pero hay 1000 cosas que puedes quitar que no sea el fútbol. Y la primera organización, como decía yo siempre en mi casa, es que el niño ya desde pequeño prepare su mochila, con sus botas, su tal, sus medias. Exacto. Los padres Eso que de se la entregan madre en estarle sábado. preparando a cadetes y juveniles. La mochila, no. Claro que sí, que sean independientes Claro. a la hora de ducharse, cuando son pequeños también, que no se olviden Y de que no las lleguen cosas. sin las espinilleras, Claro. que sepan que las tienen que llevar. Ellos ya tienen Eso que, nos de pasa por a sí todos, ya tienen que saber esas cosas. Pero si los acostumbras pero desde vosotros pequeños, estaréis conmigo que eso está pasando. Sí, Está sí, pasando sí. y volvemos a lo mismo. Para mí es un problema de organización. Claro. Yo soy mayor que ellos y yo nunca jamás llegué a un partido sin una espinillera, sin una media, porque lo primero que hacía era meter en la mochila, ¿qué me hace falta para jugar? Esto y esto. Entonces, al niño ya desde pequeñito, organización. Claro. ¿Qué es lo que te hace falta? Pues para jugar al fútbol, esto. Para estudiar esto. Y entonces al yo final creo son que los cuatro padres cosas. deberíamos de Son 4 eso. cosas, al fin y al cabo, son Claro. tal. Pero Si acostumbrarlos ya a no eso desde tienes, Por eso, pequeñitos. si ya no tienes eso en la cabeza, porque, bueno, el tema de los teléfonos ahora también, estás haciendo la mochila, estás así, no sé qué, no sé cuánto, y claro, dices, hostia, es que espinillera. Tony habla todo por experiencia, ¿eh? Nos está dando casos tengo que dar reales, la voz de la pero juventud. total, ¿eh? Yo tengo que Es dar la un voz de la crack, juventud. es un Sí, crack. sí, sí. Es un crack, sí. No, La pero es juventud, así. ¿verdad? Es que es eso, ¿eh? Bueno, nada, que nos quedan 5 minutos y yo quiero tocar otro tema y ya con esto terminaríamos. Bueno, el año pasado hubo que activar aquel plan violencia, las gradas, violencia verbal, todo lo que se decía, tal,
Yo creo que este año hemos mejorado mucho. Lo que va de... No veo tantos improperios desde la grada. ¿Cómo lo veis desde el banquillo? Pues bueno, yo sinceramente me gustaría que se mejorara más, la verdad. Bueno, están en ello. Pero estamos ahí, sí, porque la verdad que también ser árbitro es algo muy complicado hoy en día y eso, no respetamos mucho a los árbitros y en sí los padres pues tienen sus cosas y eso había que seguir mejorando, la verdad, bajo mi punto de vista. Hay margen de mejora. También porque lo primero que hay, yo lo primero que trato de explicarle a los padres es que todos nos equivocamos y nos equivocamos sin maldad ninguna. Claro. Entonces, oye, pues hay que saber tener un poquito también de no coger las cosas siempre por lo malo. Entonces, vamos a un campo de fútbol, pues vamos a disfrutar de un partido. Va a ser reñido porque al final el fútbol es un deporte de contacto, sí, pero siempre sin maldad y sin malas intenciones, porque al final lo bonito es competir, que es lo que le digo yo a los niños. Nosotros vamos a salir a competir. Luego ganar o perder, pues dependen de cosas que no dependen mismo de nosotros. Yo vi un margen de poco, pero vi una mejoría en eso. En este año en las gradas veo una mejoría porque, claro, voy a muchos campos y a los que no voy, después como veo los partidos para hacer la crónica, lo escuchas, porque la cámara cuando está grabando coge toda la grada, el ambiente. Y no veo mucho... Sí, en general sí que mejoró. Hemos mejorado un poco, ¿no? Yo el año que más disfruté jugando desde dentro era el año que no estaban los padres en la grada. El año del COVID. En la pandemia. Lo peor del fútbol... Yo creo que es peor los entrenamientos, los padres. Bueno, los padres en cuando general... están cerca los entrenamientos. Yo no tengo queja. ¿No? Yo no tengo queja. Los padres en general, para mí, en el fútbol formativo es lo peor que existe. Pues, tira, no sé qué, no sé cuánto. Y yo, vale. Claro, son otros Si entrenadores no, en la coges grada. y le dices, toma la carpetita, vienes tú, te sientas aquí y les dices tú las cosas. Claro. Y si no, pues te callas y respetas porque al fin y al cabo... Y si no te apuntas a un curso de esos maravillosos que hay en la federación, te haces entrenador porque hacen falta entradores, ¿o no? Sí. Yo la verdad no tengo queja, no es por ser condescendiente, pero bueno, hay que... pero sí que es bueno, sí que cuando vas por ahí a algún partido sí que miras algunas cosillas que bueno, que dices, a ver, deja al chaval, deja al entrenador que está allí, ¿no? Sí, pero en general en todo, árbitros, chavales... Siempre hay que mejorar hay que mejorar en esas cosas. Sobre todo, ayudar a los árbitros, porque nosotros en general suelen arbitrar niños y niñas muy jóvenes que están empezando, y ahí sí que los padres pecan un poquito de... Y escúchame, y que esos niños que están arbitrando tienen a los padres en la grada también. Que también están allí, tienen que estar escuchando lo que le están diciendo al hijo muchas veces. Eso también debe ser duro, ¿eh? Yo entiendo un abrazo para esos papás de los árbitros, que ya os tenemos controlado alguno en la grada. Sí, yo los entiendo y a veces me da pena en ese aspecto. Yo nunca jamás lo puedo decir, creo que una vez en mi vida, sacado ni una tarjeta amarilla por protestar a nada, porque no vale la pena, porque se equivocan igual que tú, igual que todo el mundo. Entonces, un tío para 16 chavales. Termina el partido, pues mira, aquí esto, aquello y tal, hablas, pero creo que hay que dejarlos porque al final se equivocan como tú y como todos, claro que sí. Y siendo jóvenes más aún. Desde luego que sí. Bueno, Toni, se nos ha ido el tiempo. Muchísimas gracias, la mejor de las suertes en ese equipo Benjamín. Y por supuesto también en los juveniles cuando vayas a jugar. Seguir adelante. Seguir adelante y transmítele al club la enhorabuena por ese Bigger distinguido desde aquí hay cantera. Por supuesto. Vale. Jesús, muchísimas gracias. Vosotros. Gracias por ese libro El Centenario que nos has traído, Camino de los 100 años, que se lo daremos a nuestro compañero Raúl Rodríguez, queda aquí dicho, porque cuando había estado aquí Humberto y Gerardo habían dicho que le iban a traer el libro. Muchísimas gracias y la mejor de las suertes también en lo deportivo y en la vida en general. Muchas gracias y a vosotros por el programa también. Volveremos a estar otras veces. Gabriel, lo mismo para ti, para toda la familia de Casablanca y a ver esa fase de ascenso a ver si llega a buen puerto. Por lo menos estamos a buen ritmo y estamos peleando con los grandes, que es lo importante. Desde luego que sí. Gracias. Y a todos ustedes, pues ya lo saben, nos vemos dentro de 7 días, eso sí, nos veremos seguramente antes en los campos, porque el sábado en teoría no hay liga, pero hay partidos aplazados de los que se habían aplazado por el temporal, así que
seguramente que nos veremos comiendo alguna empanadilla por las cantinas de los campos, que es donde me pilláis muchas veces, pero después estamos en la grada anotando los goles. Nos vemos en 7 días. Adiós.